a seguir para terminar lo que estábamos hablando. Estuvimos hablando de dos palabras que son como la uña y dedo, o sea, van las dos como juntas, como la fe y la obra, que tienen siempre que ir juntas para que funcione. Así que la iluminación de la palabra de Dios en nuestra vida y las circunstancias que nos pasan son dos de los medios que Dios usa para que nosotros seamos transformados. Una de la mejor forma para nuestra transformación es siendo iluminado a través de la palabra de Dios y siendo procesado a través de las circunstancias que nos pasan en nuestra vida. Así que el versículo de base que nosotros estuvimos viendo fue Romanos 8, el versículo 28 y 29, pero solamente voy a leer el 28. La palabra dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Miren, Dios dice que todas las cosas Dios las utiliza para el bien de aquellos que aman a Dios. No es que Dios utiliza todas las cosas que pasan para el bien de todo el mundo. ¿Okay? Para que tengamos claro, porque a veces la gente malinterpreta las escrituras. Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y esos son aquellos que son llamados de acuerdo al propósito de Dios. O sea, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero el propósito de cada uno de nosotros es diferente. Dios puede tener un propósito conmigo, para algo con mi esposa, para otras cosas con ustedes, para cada uno de ustedes con cosas diferentes. Pero si nosotros estamos en los caminos de Dios es porque ya Dios había puesto ese sentir en el corazón de nosotros desde hace mucho tiempo. Solamente estaban esperando que llegara el tiempo y el momento en el cual nosotros íbamos a ser procesados. ¿Y cómo hace Dios esto? Dios primeramente empieza instruyéndonos y haciéndonos pasar por ciertas circunstancias para que nosotros todo lo que estamos aprendiendo lo podamos poner en práctica, porque de otra forma, si nosotros no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, no vamos a poder dar ese testimonio verídico de que la palabra de Dios funciona. ¿Cómo podemos nosotros dar un testimonio que sea verídico y podamos decir la palabra de Dios funciona porque yo esto y esto? Vamos a suponer un ejemplo, que mi esposa y yo seamos personas problemáticas en el matrimonio, que no nos llevemos bien, que no nos entendamos bien, que siempre estamos peleando, que la casa está vuelta un desastre, que los hijos están vueltos un desastre. Pero nosotros venimos a los caminos de Dios buscando ayuda y nos dejamos guiar por lo que Dios nos enseña. Entonces ya en nuestra casa los pleitos cesaron, la mala actitud con nuestros hijos cesaron. Ya en la casa se siente paz, tranquilidad. Ya nosotros como pareja, por decir, nos llevamos bien, aprendimos a no ofendernos, aprendimos a pedir disculpas, a pedir perdón y todo ese tipo de cosas. Entonces ya ahí nosotros vamos a ser usados por Dios para que ese testimonio que nosotros vivimos podamos usarlo de respaldo para cuando Él venga y nos traiga personas quizá con los mismos problemas que nosotros tuvimos, nosotros podamos decirle, miren, el que busca de Dios de corazón, Dios lo transforma, porque nosotros estuvimos en una posición quizá peor que la de ustedes y mire dónde estamos, porque por la gracia de Dios y porque nosotros nos dispusimos a obedecer lo que Dios dijera, aún a nosotros no nos gustara. Y ahí es donde viene el testimonio que Dios anda buscando. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, un buen testimonio para que nosotros podamos no solamente predicar a la persona con versículos de la Biblia, sino con cosas, circunstancias que nos hayan pasado a nosotros y nosotros las hemos superado porque andamos en los caminos de Dios y tratamos de obedecer lo que Dios dice. Esos son los testimonios que llegan más profundo porque son verdaderos. No es lo mismo uno contar una historia que uno escuchó a que contar una historia que uno vivió. ¿Ve? Entonces Dios dice
que todos, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Así que estamos hablando de esto. Entonces vimos el primer medio, que era la iluminación de la palabra de Dios en nuestra vida. Así que una de las cosas es que la palabra de Dios tiene el poder para iluminar nuestro pensamiento y nuestro corazón, para que nosotros entonces empecemos a ver la cosa como Dios la ve, no como la ve el hombre. ¿Ok? Vimos esa parte. Entonces, quedamos en el segundo medio, que son las circunstancias de la vida. Así que una de las herramientas que Dios usa cuando nosotros somos llamados a través de Dios, pero no le hacemos mucho caso a la cosa de Dios. Dios es un Dios de esta manera. Dios empieza a hablarnos por la buena. Siempre pone a alguien, pone la radio, pone la televisión. Siempre trata de que nosotros escuchemos su palabra. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de nosotros venir para el propósito que Él tiene ha empezado. Entonces Dios empieza como a ablandar nuestro corazón a través de escuchar la palabra por todos los medios. Pero muchos de nosotros somos tercos y somos duros. Entonces ahí es donde, cuando Dios utiliza el primer medio, que es la iluminación de la palabra de Él a través de nosotros, pero nosotros endurecemos nuestro corazón y seguimos, vamos a decir, dándoles más valor a las cosas del mundo y tratando de rechazar lo que Dios está hablándonos. Entonces Dios utiliza otros medios, que son las circunstancias, que ahí es donde la mayoría de veces nosotros tenemos que doblar rodillas. Mientras más duro es nuestro corazón, más duras van a ser las pruebas o las circunstancias que Dios va a permitir en nuestra vida, con tal de que nosotros nos arrodillemos y le busquemos de todo corazón. Y si nosotros somos un poquito inteligentes, nosotros no esperaríamos a que Dios no tenga que pasar por pruebas o por tribulaciones o por circunstancias, porque cuando Dios llama y uno no responde, y Dios llama de nuevo, el llamado de Dios es fuerte. Y cuando Dios empieza a alar esa soga que nosotros estuvimos llevando durante toda nuestra vida, y Dios dice, no, ya es tiempo de yo empezar a alar, y nosotros empezamos entonces a hacerle contrafuerza a Dios, es dura la batalla, porque Dios no ha perdido una y Dios es mucho más fuerte que nosotros. Cuando Dios dice, tú vienes a mis pies, tú vas a venir. Ahora, no es que Dios tampoco nos obliga. Dios sabe que estamos perdidos y que si morimos bajo esa circunstancia, nosotros vamos a ir derecho al infierno. Entonces, ¿qué hace Dios? Trata de usar todos los medios posibles para que nosotros vengamos a Él. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón duro, como la mayoría de veces sucede, Dios dice, he luchado contigo, pero tú no entiendes. Entonces yo te voy a dejar que tú vivas tu propia experiencia. Y ahí es donde viene el problema. ¿Okay? Así que, como herramienta de transformación, Dios usa las circunstancias en nuestra vida. Así que Romanos 8:28, como dice, como el primer versículo, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Así que si no nos rendimos a la iluminación de la palabra, Dios permite que las circunstancias nos moldeen. Así que, dependiendo de la dureza de nuestro corazón, las pruebas serán más o menos intensas. Dios es en su amor, en su gran misericordia, Dios sabe cuánto necesitamos para ser transformados. Así que, de acuerdo a lo que nosotros resistamos a Dios, Dios va a utilizar su fuerza cada vez un poquito más fuerte, porque Dios sabe dónde darnos duro, con tal de que nosotros vengamos delante de Él. Así que cada dificultad trae consigo una lesión, ¿ok?
Cuando algo nuestro es derribado, algo de Dios es levantado. Cuando algo en nosotros muere, algo de Cristo resucita en nuestra vida. Como Pablo decía, recuérdense que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y Saulo era un alto general del ejército romano, el cual se dedicaba a buscar a los cristianos en aquellos tiempos para meterlo preso. Y en una de esas sabemos una historia que Jesús se le presentó en mitad del camino de que ibas a buscar a alguien para meterlo preso. Y Jesús se le presentó como un rayo de luz que lo dejó ciego. Y él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y lo dejó ciego. Y de ahí dice la palabra que Jesús lo llevó en espíritu y le mostró el reino de los cielos. Y cuando él volvió en sí, entonces pasaron 3 días para Dios quitarle la ceguera. Y de ahí en adelante su nombre fue cambiado a Pablo. Y Pablo fue uno de los más grandes defensores de la palabra y uno de los más grandes fundadores de iglesias a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque él entendió que antes de él ser iluminado por la palabra de Dios o por lo que Dios le mostró, él estaba ciego, vamos a decir, espiritualmente. Y él lo que hacía era perseguir a los cristianos, porque los romanos fueron los que llevaron a Cristo a la crucificación, con los judíos eso que lo llevaron, y ellos eran los que eran en el imperio en ese tiempo, y todo el que buscaba de Cristo en ese tiempo, ellos lo perseguían y muchas veces lo mataban. Entonces, cuando Jesús se le presentó, fue transformado. Y como fue una transformación, automáticamente, como todas las otras, Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. ¿Ok? Y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos y redactados por él. En uno de sus versículos, en Gálatas 2:20, él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso era que él decía: para mí la muerte es ganancia, porque yo sé a dónde voy. Y en los momentos más difíciles que él vivió, aun cuando lo tenían encarcelado, amarrado con cadena y todo eso, ahí él empezó a alabar a Dios, a glorificarlo, a cantarle, a tal punto que dice la Biblia que la presencia de Dios fue tan fuerte que hubo un temblor y todo eso, y las cadenas se rompieron. Mas sin embargo, ellos no salieron corriendo de la celda. Con esa acción, el guardián que lo estaba vigilando terminó entregando su vida a Cristo, porque él vio quién era ese Dios al que él estaba alabando dentro de una prisión. Así que si nosotros llegamos a aprender cómo son las cosas de Dios y qué tanto Dios quiere para nosotros, nosotros no rechazaríamos la cercanía de Dios en nuestra vida, porque Dios lo único que quiere es enseñarnos que lo que Él nos ofrece a nosotros es mucho mejor que lo que este mundo nos ofrece. O sea, lo que este mundo nos ofrece es temporal y es terrenal. Aquí se queda y es una cosa que no va a durar mucho tiempo. Solamente dura una parte de nuestra vida, porque aún nosotros estemos vivos con 60, 70, 80, 90 y 100 años, llega una edad que después de los 65 años para arriba, por decir, ya uno no tiene la fuerza y la agilidad que cuando uno tenía 30, 25, 40 años. ¿Ok? Entonces, el promedio de disfrute que este mundo nos ofrece a nosotros son aproximadamente unos 30 años. Yo diría que de los 20 años a los 50, por decir, son 30 años. Ese es el promedio que el ser humano tiene, porque después de los 50, si uno no ha caído en cuenta todavía de todos los errores que uno ha cometido en la vida, bueno, esos 30 años no le sirvieron para nada, desafortunadamente. Y así habemos muchos de nosotros que no tenemos todavía 70, 75 años, 80 años y no hemos aprendido. Y no nos damos cuenta que estamos tan cerquitita de nosotros irnos de este mundo. Y si nos vamos en esa condición, desafortunadamente nos vamos a perder de la gloria del Señor y vamos a entrar al verdadero sufrimiento que es el infierno.
Así que tenemos que tener mucho cuidado. Así que la ilustración del proceso del vino, un ejemplo que vemos en la Biblia, en Jeremías 48:11, dice la palabra: Moab ha estado en reposo desde su juventud, en reposo como el vino sobre su sedimento. Nunca ha sido trasvasado de una vasija a otra, ni jamás ha estado en cautiverio. Por eso ha retenido su sabor y no ha variado su aroma. Ahora, este versículo está aquí para nosotros hacer una comparación. O sea, este pasaje, el vino representa nuestra vida, las vasijas representan las circunstancias y el sedimento son nuestras imperfecciones. Así que en la antigüedad el vino se limpiaba vaciándolo de una copa a otra, permitiendo que el sedimento quedara atrás. Así Dios nos vacía de copa en copa, proceso tras proceso, para purificarnos y hacernos mejores. Así que todas las cosas que Dios permite que nosotros pasemos en nuestra vida es para que nosotros vayamos siendo perfeccionados, para que nosotros aprendamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, lo que nosotros decimos. Así que una de las cosas que Dios quiere mostrarnos es que si en nosotros hay orgullo, Dios nos permite pasar por situaciones de humillación. ¿Para qué? Para que ese orgullo sea humillado. Si hay arrogancia en nosotros, Dios nos somete a momentos de anonimato. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que hay cosas que tenemos que curar y que son malas delante de Dios. Así que cada prueba es diseñada para eliminar impureza específica de nuestro carácter. Cada vez que Dios quiere moldearnos, Dios va trabajando en nuestra vida, utiliza las circunstancias y las tribulaciones que nosotros podemos pasar para que nosotros vayamos mejorando. Ese es el proceso por el cual Dios va a hacer que nosotros pasemos. Así que entre más rápidos nos rendimos, menos sufrimos. Mientras más endurecemos nuestro corazón, más largo va a ser el proceso y más dolor vamos a sentir. Así que Dios no nos lleva por el fuego sin un propósito, ¿ok? Dios siempre, aún nosotros estemos caminando por encima del fuego, hay un propósito por el cual. Así que Dios nos moldea para que podamos reflejar a Cristo. Si nos rendimos rápidamente a su voluntad, el proceso será más llevadero, más liviano. De lo contrario, seguiremos pasando por pruebas hasta que aprendamos la lección. Por eso es que nosotros conocemos de personas que siempre están enfermas, o que siempre viven en pobreza, o que siempre tienen problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no han aceptado la circunstancia que Dios utiliza para moldearlo. Se han vuelto personas duras de corazón y lo que han hecho es, vamos a decir, acusar a todos los demás por los problemas que ellos tienen. ¿Para qué? Para ellos en ese sentido sentirse que no son los culpables y que ellos no necesitan cambiar. Y por eso es que Dios permite que esa persona vayan pasando pruebas y pruebas, porque no aprenden. Así que tenemos que tratar nosotros de no ser tan duros con la palabra de Dios. Así que aquellos que han sido procesados por Dios brillan con una luz especial, como José, Daniel y los apóstoles, que reflejan a Cristo en su carácter, sabiduría y fortaleza. Así que tenemos nosotros que tratar de ser obediente a la palabra de Dios, de que nosotros podamos ponerla en práctica en nuestra vida, para que de esa forma nosotros podamos ser testimonio, que es lo más importante en la vida. Así que Dios aún no ha terminado con nosotros. No importa cuántos errores nosotros hayamos cometido, cuántos problemas tengamos o
sea nuestra edad, Dios sigue trabajando en nuestra vida día a día. Así que la clave es rendirse a su proceso, permitir que su palabra ilumine nuestras áreas oscuras y aprender de las circunstancias en lugar de resistirla. Muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Entre más pronto nos rindamos, más rápidamente seremos transformados a la imagen de Cristo. Así que lo que hace la palabra que nos anima a que nosotros podamos permitir que Dios ilumine con su palabra nuestro corazón y nuestra mente, y que nosotros aprovechemos cada circunstancia para crecer. Dios está moldeándonos y cuando termine seremos personas completamente renovadas, reflejando así a Cristo en cada área de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer cuando nosotros seamos renovados? Vas a pasar lo que le pasó al endemoniado. ¿Recuerdan cuando Cristo venía, que ese hombre estaba endemoniado por muchísimo tiempo y nadie lo podía controlar? Más cuando Cristo se le acercó, él lo miró y le dijo: ¿por qué viene a atormentarme? Y Cristo lo liberó. Ahora, ¿qué pasó con este hombre después que Cristo lo liberó? Él experimentó una transformación completa. ¿Y cuál fue? Una iluminación. ¿Cuál fue la iluminación? Que vio a Jesús y fue libre. ¿Y cuál fue su transformación? Que pasó de estar desnudo a estar vestido, o sea, prosperó. De estar inquieto a estar sentado en paz. Y de ser marginado a ser enviado a su familia, una restauración. Este proceso refleja lo que Dios hace cuando nosotros dejamos que Él trabaje y que Él moldee con su palabra y con sus circunstancias lo que Él necesita que nosotros cambiemos. Amén. Es de suma importancia que nosotros dejemos de quejarnos cuando estemos pasando por situaciones, porque a lo mejor esas son situaciones que Dios la está permitiendo para sacar de nosotros algo bueno. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de buscar dentro de esas circunstancias, buscar las cosas positivas, no simplemente la mala, sino la positiva, porque siempre hay algo. Miren, en ese avión que se cayó en la India, iba a ir en ese vuelo una muchacha y ella llegó 10 minutos tarde al aeropuerto porque le cogió tráfico y ya no la dejaron entrar. Y esa muchacha se puso pero bien enojada, que bueno, no puedo decir todo lo que supuestamente dijo, y peleó con la gente ahí para que la dejaran entrar y nada, no la dejaron entrar porque ya hay una norma y llegó 10 minutos pasados. 3 minutos después que el avión despegó en el cual ella iba a viajar, se cayó y solamente sobrevivió una persona de 200, murieron más de 240 personas, solamente una sobrevivió. ¿Y qué pasó? Ella viendo el accidente, porque pasó aún ella estando en el aeropuerto. Ella pasó de estar enojada, de estar bien molesta y maldiciendo a la gente, pasó a arrodillarse y a dar gloria a Dios y a dar gracias a Dios, porque si ella hubiese llegado a tiempo, no lo estuviera contando. Y por eso nosotros tenemos que aprender que cuando cosas pasan en nuestra vida que a lo mejor no son muy buenas, que es lo primero que nosotros empezamos a maldecir, a quejarnos, a pelear, y muchas veces nos enojamos con Dios. Pero Dios sabe mejor que nosotros lo que va a pasar, y Dios lo que está es tratando de librarnos de que pase una tragedia en nuestra vida. Así que nosotros tenemos que aprender que cuando pasan ciertas cosas en nuestra vida, en vez de nosotros ponernos a pelear con Dios, lo que tenemos es que decirle: gracias, Señor, yo realmente no sé de qué tú me estás librando, pero si esta es tu voluntad y tú permitiste de que esto pasara, es porque tú me estás librando de algo. Así se vaya sea el autobús, sea el tren, sea el avión, sea lo que sea lo que nosotros íbamos a hacer. Así no pase nada después de eso, pero a lo mejor Dios nos está librando que a mí me iba a pasar algo si yo iba en eso. No necesariamente tenía que morir todo el mundo, pero a lo mejor a mí me iba a suceder algo. Y Dios, a través de ese conocimiento que Él tiene, trata de evitar de que esas cosas nos pasen. Por eso es que yo he aprendido
a no quejarme cada vez que pasan cosas así, en lo cual yo llegué tarde, o en lo cual Dios no quiso que yo fuera, o en lo cual se presentó así, cualquier forma para barajar ese plan. Yo lo que aprendí a decirle gracias, Señor, porque yo sé que si no se da es porque tú no quieres que se dé. Y si tú no quieres que se dé es porque a mí no me conviene. Así que, listo. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Y dentro de esa actitud, dice la palabra, que Dios entonces nos bendice más. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de estarnos quejando, lo que le estamos es dando gracias. Nosotros no sabemos, y a lo mejor pasa, y no es porque Dios nos está librando de algo, sino pasa para Dios probar cuál es nuestra reacción delante de esa actitud. Ahí es donde Dios va a enseñarnos a nosotros dónde verdaderamente está nuestro corazón. Porque déjeme decirle algo, la mayoría de veces que mientras nosotros estamos bien, nosotros decimos que amamos a Dios, que somos obedientes a la cosa de Dios, que nosotros nos sometemos a Dios y todo eso. Pero Dios dice, ok, yo te voy a permitir que tú pases por una situación para yo ver realmente si es cierto lo que tú dices. Y ahí es donde Dios saca de nosotros lo que verdaderamente nosotros llevamos por dentro. Y déjenme decirle que la mayoría de las veces, esto no falla, sale siempre a relucir en el momento de la situación lo que realmente nosotros llevamos por dentro. Miren, es difícil cuando uno está haciendo algo por decir, uno está clavando algo o está haciendo algo y de repente uno se pega en uno de los dedos o se pega en la cabeza. Es difícil uno no soltar una de la de uno en ese momento. Pero ahí es donde uno tiene que aprender a morderse la lengua. Sí, porque la reacción es algo momentáneo que uno suelta, uno se pega y ¡pam! Y ya uno automáticamente lo suelta. Pero ahí es donde Dios dice, por eso es que yo permito que pasen esas cosas, para que aprenda a tener el dominio y el control de esa situación.